Reporte 100. Y está con nosotros para precisamente platicar por qué este día es día asueto en conmemoración del 20 de noviembre, día de inicio, aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el cronista municipal Ignacio Lagarda. Ignacio, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Juan Carlos, Muchas gracias por estar aquí con nosotros. pues aquí estamos con mucho gusto, A dif- en un día libre, Sí, pero los cronistas y los periodistas no tenemos días libres. no, para nada. Siempre están buscándonos para saber algo. Y ni Carlos Arias tampoco. Tampoco. Ni los meteorólogos, ¿no? No. A diferencia de la independencia, donde Sonora pues casi no participó en nada, en la revolución sí lo hizo. Sí, y lo hizo de manera muy determinante. Primero, cuando Francisco I. Madero en 1910 hizo una gira por el país e incluyó Sonora, incluyó Álamos, Navojoa, Guaymas, Hermosillo, y en Hermosillo pues nadie le quiso dar hospedaje, pues era de la oposición. Nadie quiso ir por él a la estación del ferrocarril. Sí. Entonces, pues como pudo. Ahí simpatizamos con Madero y se dio este movimiento de maderistas. Maitorena, el empresario de Guaymas, Adolfo de la Huerta, un muchacho que cantaba muy bonito en Guaymas, y otros simpatizantes. En Guaymas entonces tiene los primeros apoyos Francisco I. Madero. Sí, claro, en Guaymas. Aquí lo hizo un fotógrafo que después hizo Abitia, que después hizo muy famoso porque se sumó a la revolución y lo llevó a su casa y ahí durmió porque ningún hotel le quiso dar hospedaje porque tenían prohibido darle hospedaje. Ay, Hermosillo tan conservador siempre, ¿no? Como siempre. Y lo hizo en la Independencia también. Hermosillo. Sí. Pero bueno, el resto del estado salva el honor. Sí, claro. Y así es. Entonces se va Madero y convoca a la revolución a las 6 de la tarde del 20 de noviembre próximo. A todos los invito a iniciar la revolución, como ir a misa. Sí. Una llamada de campanada. Nadie fue, obviamente. Nadie salió a tirar balazos. Pero cuando él entró al país, por Ciudad Juárez, se dio el primer gran zafarrancho en esta batalla de él contra Porfirio Díaz. Y otra batallita ahí en Casas Grandes, Chihuahua. Ante eso, Porfirio Díaz, el dictador de más de 30 años, un hombre muy colmilludo, dijo, bueno, pues quieren una revolución, quieren otro país, ahí los dejo, yo me voy, despertaron al tigre, ahí lidérenlo ustedes. Sí. Y se acabó la revolución maderista contra Porfirio Díaz. Hay un interinato ahí de otros presidentes y vienen las elecciones y obviamente las gana Madero. Madero es un ser humano, digamos que ingenuo, confiado, demasiado confiado, demasiado idealista, demasiado soñador, a veces con unas ingenuidades increíbles que se le advertían sus familiares, sus hermanos y demás, su papá y sus tíos, y toma el poder y deja como secretario de Guerra y Marina, nombra a un general porfirista del viejo régimen, un gran general del Colegio Militar, Victoriano Huerta. Y entonces empieza a tomar decisiones, Madero, un poco raras, un poco diferentes a como había 30 años acostumbrado el sistema, ¿no? Y los poderes fácticos, los poderes económicos del país se asustaron cuando él empezó a querer cambiar y hacer una transformación del país. Sí. Y el embajador norteamericano hace lo suyo, como suele hacer Estados Unidos en cualquier país donde no le conviene que suceda algo, y opera una asonada contra Francisco I. Madero, el presidente de la República, y Victoriano Huerta lo mata. Sí. Asesinan a Madero y se autonombra presidente de la República Victoriano Huerta, el general. Eso es un golpe de Estado en términos reales, aunque jurídicamente cumplió con todo el procedimiento constitucional que se requiere para ser presidente. Porque lo hizo renunciar, pues, ¿no? Con hizo renunciar a Madero, ¿no? Con una pistola en la cabeza. ¿Quién lo no hizo renuncia? renunciar. Pues sí. Y entró un interino que también renunció. Pedro Lascurain. Sí, Lascurain duró 45 minutos nada más para ser nombrado presidente interino, nombrar secretario de Relaciones Exteriores a Victoriano Huerta, renunciar, y la Constitución decía que cuando un presidente renuncia, el secretario de Relaciones Exteriores era presidente, y así fue. En 45 minutos tomó protesta Victoriano Huerta. Entonces, ante la muerte de Madero, Huerta les exigió a los gobernadores de los estados que le reconocieran su presidencia. Solamente 2 gobiernos no lo reconocieron.
Coahuila, Venustiano Carranza, y Sonora, Ignacio Pesqueira. No lo reconoce Ignacio Pesqueira, gobernador gobernador de Sonora, porque el simpatizante de Madero, pretextando enfermedad, se fue a Tucson, Maitorena, y quedó de sustituto Pesqueira. Entonces es Pesqueira, es Sonora y Coahuila los que no reconocen. ¿De dónde era Pesqueira? De Arizpe. De Arizpe. Del río Sonora, Ignacio. Entonces Carranza se viene a Sonora porque lo está atacando Huerta en su estado, cruza toda la Sierra Madre, lo reciben aquí los sonorenses y empiezan a salir liderazgos por todas partes en contra del cuartelazo del chacal Victoriano Huerta. Ahí aparece Álvaro Obregón, Adolfo de la Huerta, Salvador Alvarado, Manuel M. Diegues y muchos otros ex luchadores de la huelga de Cananea de 1906. Se arma este ejército del noroeste. En Chihuahua se levanta Abraham González y el gobernador Abraham González y Pancho Villa. Y entonces, y en el este del país, Pablo González. Y se hace este ejército. Y en el sur del país, Emiliano Zapata. Son los 4 frentes de la revolución. Constitucionalista se llama. Ahora es contra Victoriano Huerta. Ya quedó atrás lo de Porfirio Díaz. Sí. Eso no duró nada. Y entonces Álvaro Obregón, como líder militar de estos sonorenses, se va por toda la costa del Pacífico, empezando por Guaymas, con un ejército, el ejército del noroeste, y derrota a todos los generales porfiristas, huertistas que hubo y que estaban acantonados hasta llegar a México en 1914. Pancho Villa hace lo mismo desde Chihuahua, Pablo González desde Monterrey, Nuevo León, y Zapata acosa a la Ciudad de México allá, y son los sonorenses los primeros que llegan a la Ciudad de México, y para cuando llegan, pues se firme el armisticio ahí de Victoriano Huerta, y Victoriano Huerta sale al extranjero huyendo. Triunfa la revolución constitucionalista. ¿De qué se trataba? De reinstalar y restaurar la constitución violentada por Victoriano Huerta. Sí. Y eso sucede, y el papel de los sonorenses es determinante, porque son estos sonorenses los que realmente ganan la revolución. Sí, y llega Venustiano Carranza a la presidencia. Finalmente hay unos interinatos, sí. Hay elecciones, y Venustiano Carranza llega a la presidencia. Sí. Luego Venustiano Carranza viene a Hermosillo, ¿no? Estuvo en Hermosillo en esa época. Ya había venido en 1913. Sí. Cuando empezó la revolución. Estuvo 4 meses aquí. Aquí dijo su discurso a la nación, su plan, claro. sus ideas, sí. y todo eso. Aquí inicia la revolución constitucionalista. Aquí en el Palacio de Gobierno dice su discurso. Dura 4 meses aquí, porque aquí se refugia con los sonorenses, porque estaba siendo atacado por Huerta. Sí, Plutarco Elías Calles, ¿dónde andaba? Plutarco Elías Calles estaba en Agua Prieta. Sí. Ahí era comisario y empieza a participar un poco más alejadito de los demás y hace su trabajo revolucionario aquí en Sonora. No fue un gran general de las armas, pero Álvaro Obregón es el líder de todos ellos. Entonces, en la lista de sonorenses que armaron la revolución y que la ganaron, ¿a quién podemos contar? ¿A quién podemos considerar? Obregón. Álvaro Obregón. Elías Calles. Sí. Plutarco Elías Calles. Adolfo de la Huerta. Abelardo Rodríguez y todos los demás generales que son incontables. ¿Y el de mayor peso entre ellos? Militarmente, Álvaro Obregón. Álvaro Obregón. Políticamente, Plutarco Elías Calles. Sí, que lo funda el Partido Nacional Revolucionario, ¿no? Es que después viene también, ya gana la revolución constitucionalista, ya están los revolucionarios en el poder, entre ellos los sonorenses como principales colaboradores de Venustiano Carranza, pero entran en conflicto con Venustiano Carranza también. Hasta que en el gobierno de Miguel Alemán se bajaron del caballo y se subieron al Cadillac. Así fue. Esa fue la revolución. Los revolucionarios. Y el último. Los hijos de los revolucionarios. Sí, los cachorros, ¿no? Los cachorros. Los cachorros de la revolución son los hijos de los revolucionarios, ¿no? Así es. Los cachorros. Y ahorita están los bisnietos de la revolución, sí. Que ya no saben qué es y qué fue la revolución. ¿Hasta qué momento salió la Revolución Mexicana del discurso de los presidentes? Porque pues yo recuerdo de niño que todos los presidentes citaban la revolución. Desde Carlos Salinas de Gortari se acabó el discurso de la revolución. O sea, Salinas ya no citó a la revolución, ¿no? Es nieto de la revolución. O sea, digamos que el último presidente que citaba la revolución fue Miguel de la Madrid. Sí, un poco ya. Al final, y rompen ya los presidentes con eso de la revolución que no conocieron, que no leyeron, que no supieron y que sobre todo fueron educados en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, sí. Con otra forma de pensar, con otras ideas, con este liberalismo económico que se cuestiona ahora, no liberalismo político. Recordemos que Salinas se declaró liberalismo
social, le llamó Sí. este liberalismo económico. Cedillo no retoma la revolución, No. Fox, pues menos, esos, ¿no? Esos no supieron. Fox, Calderón, Peña. No supo ni qué era, ni lo que era, ni supo que había existido Madero o Peña, yo Claro. creo. Eso, ya esta generación ya no tiene ni tuvo como referente esta revolución. ¿Y qué significó esta revolución? La revolución significó un cambio en la forma de Estado, un cambio radical de lo que se había vivido hasta entonces, que era la época porfirista, y la creación de este nuevo país, la creación de las instituciones que todavía hoy en día rigen este país, como son la política agraria, la política educativa, la política social, la política de salud. Esas instituciones las crearon y las instalaron Obregón y Calles como presidentes, y las reforzó y transformó más el último revolucionario, que fue Cárdenas, Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas. Que fue la culminación de las ideas de los revolucionarios que las tenían los sonorenses. Ellos crearon el Banco de México, el sistema educativo y todo lo que todavía tenemos y de lo cual todavía gozamos, lo crearon ellos. A eso le debemos a los sonorenses, la creación de las instituciones y la estructura organizacional, la administración pública de este país que todavía existe y todavía la vivimos. No podemos decir que la revolución no sirvió porque, pues como todo en la vida es por etapas. Las ideas de los revolucionarios no tienen nada que ver con los gobernantes de ahora, ni con los partidos de ahora. Los partidos nacieron en su tiempo y en sus circunstancias para algo, para servir para algo, y esos también se han ido descomponiendo. Ya no existe en este país ni en el mundo, ya no existen las ideologías. Sí. Existen los intereses. Existen los intereses materiales y los intereses políticos, el pragmatismo político que le llaman, que es el tener el poder por el poder. Pero ya no hay ideólogos de nada en este país. ¿El Partido Revolucionario Institucional debe su nombre a la Revolución Mexicana? Sí, nació así y por algo nació. Plutarco Elías Calles lo creó porque cuando terminó toda esta violencia había muchos cacicazgos y caudillos regionales y el país estaba dividido y por las armas. Entonces él dijo... tenemos que unir este país. ¿Cómo? En un solo instituto político que pueda participar todos. Y entonces creó el Partido de la Revolución para que todos participaran políticamente y no con las armas. Entonces ese es el éxito histórico de Plutarco. De hecho se llamó Partido de la Revolución Mexicana, ¿no? Primero. Con Lázaro. Fue primero Partido de la Revolución Mexicana. Primero Partido Nacional Revolucionario. Partido de la Revolución Mexicana y luego Partido de Revolución Institucional. Sí, que no son lo mismo, o el primero obedeció a aquello y después se fue descomponiendo y terminó pues con estos presidentes del PRI que no sabían ni lo que era la revolución y no invocaban a la revolución. Como los seres humanos evolucionamos, los partidos también, el país también y las ideologías también. Entonces no podemos decir estos priistas, este priista de siempre. Pues el que está ahorita en el presidente del partido no tiene la menor idea quién es Plutarco Elías Calles y mucho menos de las ideas de esos y de los revolucionarios, y fueron educados en universidades norteamericanas con cultura norteamericana y tienen otra visión del mundo. Eso es lo que está pasando ahora. Incluyo a los partidos disque de izquierda, sí, que no tienen nada que ver con el Partido Comunista Mexicano de 1920 y las ideas de los partidos comunistas y socialistas. El PRD, ya ven cómo terminó. Entonces, no hay partidos con ideologías, hay partidos como concesiones del gobierno para canalizar y participar en las elecciones. Y Morena, que es una mezcolanza de quién sabe cuántas cosas, ¿no? Imagínate, y que tiene 3 años de existencia, pues imagínate. Sí. Ignacio Lagarda, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Cronista municipal de Hermosillo. Reporte 100.